Epicentro 1, CMI. Sube riesgo en Colombia de que llegue coronavirus. Organización Mundial de la Salud advierte al mundo que debe prepararse para potencial pandemia. Elevan controles en puertos y aeropuertos en el país. Caen bolsa del mundo y sube dólar en el mundo por alarma de coronavirus. A Piedra Encapuchados conmemoran aniversario de creación de SMAD. Graves inundaciones en Bogotá. Ganaderos se declaran víctimas del conflicto. Aseguran que hubo 6.200 clases de asesinatos, secuestros, robos. Así será la devolución del IVA. Alcaldesa pide aporte voluntario en el impuesto predial para seguridad. 40 billones de pesos ganan afiliados a fondos privados por ahorro en pensiones. Loco al volante embiste a multitud en un carnaval en Alemania. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. ¿Quién lo creyera? La Corte Suprema pierde su mayoría y la minoría plantea una solución. 2. Carta de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a miles de empresarios. ¿Saben por qué? 3. Nuestra nueva sección. ¿Es verdad o mentira que Cambio Radical tendrá más ministros en el gobierno? Primera ñapa. El nuevo ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, no pudo asumir hoy su cargo. Y mi ñapa de los lunes, el elefante blanco. Un centro de atención en salud que fue construido y nunca entró en funcionamiento. 1, 2, 3 y las dos ñapas al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. A moderado elevaron las autoridades el nivel de riesgo que tiene Colombia frente a un contagio del coronavirus. La decisión fue adoptada tras evaluar la evolución que ha tenido el virus en las últimas 72 horas. Ya son 31 los países con casos de contagio. Las autoridades de salud en Colombia anunciaron nuevas medidas para evitar el ingreso del coronavirus al país. La primera tiene que ver con el nivel de alerta. Y hemos tomado la decisión con el Comité del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud de elevar el riesgo de bajo a moderado. El Ministerio de Salud anunció más control a la llegada de viajeros procedentes de Italia, Corea, Japón, Singapur, Malasia, Tailandia y Emiratos Árabes. Estos filtros se sumarán a los que ya se adoptan para quienes provienen de China. Se identifican los antecedentes de las personas y si el antecedente es positivo pasa a otro set de preguntas asociadas a síntomas respiratorios o a fiebre y dependiendo de las respuestas se van aislando las personas para tomar las medidas que corresponden. También se intensificará la campaña de lavado de manos como principal medida preventiva. La Organización Panamericana de la Salud dijo desde Colombia que el país está bien preparado para afrontar una eventual pandemia. Desde la Organización Mundial de la Salud estamos dando los lineamientos, las guías, los protocolos y Colombia lo está siguiendo muy fielmente todos estos protocolos. El Ministerio de Salud invertirá 15.000 millones de pesos adicionales para la lucha contra el coronavirus. Y por su parte, el Ministerio de Comercio anunció que en nuestro país se intensificarán los controles en puertos y aeropuertos para evitar una posible llegada del coronavirus. Después de la decisión del Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional intensifica los controles en los aeropuertos y los puertos del país. El Ministerio de Comercio anunció la implementación de los protocolos en conjunto con todas las entidades del Estado. Siempre el turismo tiene o ha tenido hasta ahora una facilidad para recuperarse y para no dejarse afectar. Pero, ¿cómo va uno a negar que sí puede tener un impacto negativo? Estará por verse. Obviamente el impacto más negativo será en esa región del mundo. El funcionario aseguró que hasta el momento el virus no afecta la dinámica del sector turismo como en otros países de Europa, donde ya se presentan cancelaciones. La Organización Mundial del Turismo ha indicado que todavía es muy prematuro hacer un análisis para saber el impacto real que va a tener el coronavirus en los viajes. La Organización Mundial del Turismo mantiene las metas de crecimiento entre el 3 y el 4% para este año. Y por su parte, la Organización Mundial de la Salud lanzó una seria advertencia al asegurar que el mundo debe prepararse para una potencial pandemia de coronavirus.
Los brotes descontrolados del COVID-19 fuera de la China continental tienen las alertas encendidas ante el temor de una eventual propagación incontenible del coronavirus. De hecho, la misma OMS advirtió que pese a los esfuerzos de contención, el mundo debe prepararse para enfrentar una potencial pandemia. For the moment, we are not witnessing the uncontained global spread of this virus. Does this virus have pandemic potential? Absolutely, it has. La OMS aseguró que probablemente se presentarán epidemias en más países, pero que se podrán contener con una rápida respuesta, aunque la veloz expansión del coronavirus es una fuerte preocupación si los países no cuentan con un plan de contención del riesgo. Outside China, there are now 2,074 cases in 28 countries and 23 deaths. Y aunque en China, epicentro del virus, se registró la primera reducción de infecciones, se reportan 2.600 fallecidos y más de 39.000 infectados. Mientras el rápido auge de la infección en Corea del Sur ya le cobró la vida a media decena de personas y deja más de 800 contagiados. Además, Irán confirmó 43 casos y 8 muertes. En Italia, que en menos de 4 días pasó a convertirse en el país europeo en el que más se ha propagado el patógeno, 5 regiones del norte de su territorio se encuentran completamente paralizadas. Se prohibió cualquier evento masivo y la entrada o salida de las zonas de contagio, donde cerca de 250.000 habitantes se les ordenó no salir de sus casas. Aunque la muerte de 7 personas y el contagio de casi 230 desató el pánico en las ciudades en cuarentena, donde los supermercados quedaron completamente vacíos. El temor a una pandemia provocada por el coronavirus desató fuertes caídas en los mercados financieros. Wall Street vivió su peor jornada de los últimos 2 años. Tanto los mercados asiáticos como los europeos reportaron cifras negativas y en Estados Unidos, Wall Street, la principal bolsa de valores del mundo, vivió la peor jornada bursátil en 2 años, en la que su más importante indicador, el Dow Jones de Industriales, perdió 1.031 puntos, desplomándose 3,56%. El Nasdaq tampoco salió bien librado. El índice de los grandes valores tecnológicos cayó 3,71%, mientras que el Standard & Poor's 500 cedió 3,35%. La incertidumbre por la epidemia del coronavirus tiene en vilo el crecimiento económico mundial, mientras los inversores buscan mercados seguros como el oro, que alcanzó un máximo de 7 años mientras el precio del petróleo cayó con fuerza. Los mercados en Colombia también cerraron en números rojos arrastrados por la crisis del COVID-19. Las acciones en la bolsa de valores se depreciaron 0,54%, mientras el dólar en el país cerró un precio de 3.431 pesos, que representa un considerable aumento de 33 pesos. En disturbios terminaron en Bogotá y en Medellín las protestas convocadas en cercanías a varias universidades para pedir el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Encapuchados se volvieron a enfrentar con el Escuadrón Móvil Antidisturbios en la Universidad Pedagógica. La calle 72 y 73 fueron escenario del cruce de piedras, bombas molotov, gases y aturdidoras. Los encapuchados, cerca de 50, se atrincheraron dentro de la universidad. Incluso desde el techo lanzaron todo tipo de elementos contundentes a la vía. En medio de la confrontación, uno fue impactado por un artefacto lanzado por el SMAT. Los disturbios se trasladaron a las calles aledañas a la universidad, donde varios manifestantes, en su intento por bloquear la vía, arrastraron los contenedores de basura. En Medellín también se registraron disturbios. En el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, manifestantes lanzaron explosivos y bombas incendiarias contra una tanqueta del SMAT que intentaba controlar la manifestación. Estas protestas se realizaron para pedir el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios en el día de su aniversario. Esta fuerza fue fundada el 24 de febrero de 1999. Los organismos de socorro terminan a esta hora de atender varias emergencias en el centro y en el norte de Bogotá por las fuertes lluvias que cayeron sobre la capital. Así quedaron varias viviendas en el barrio Concepción, localidad de Barrios Unidos, norte de Bogotá. Según los afectados, las fuertes lluvias sumadas a una obra que adelanta el acueducto colapsaron el alcantarillado. Perdimos todo. Mi apartamento, yo vivo en un primer piso y absolutamente todo se perdió porque el agua me da hasta acá, hasta la rodilla. Hoy el agua alcanzó a 1,80, entonces nos tienen fregados, es que ya 2 veces. Carros y motos quedaron atrapados en los sótanos. En varios locales comerciales, las mercancías fueron alcanzadas por las aguas negras. Se perdieron 2 carros, 2 motos y muchos enseres. Esta es la segunda inundación en menos de 15 días en esta zona de Bogotá. La avenida Caracas también presentó encharcamientos. Los ganaderos se declararon víctimas del conflicto armado. El presidente de Fedegan, José Félix Laforí, entregó al Centro de Memoria Histórica un informe con más de 6.000 casos documentados.
El documento contiene los testimonios de ganaderos, grandes y pequeños, que fueron víctimas de asesinatos, secuestros y robos de tierra, principalmente a manos de las FARC. Recogen las historias de más de 6.200 ganaderos que han sido afectados por las diferentes formas de violencia que ha habido en Colombia. Si bien ganaderos fueron procesados como financiadores de la guerra, el presidente del gremio argumenta que la mayoría fueron víctimas y rechaza la visión de algunas entidades sobre el conflicto. Por eso rechazamos cualquier intento de cuestionar, especialmente de la famosa Comisión de la Verdad, el papel del ganadero, porque el ganadero no es victimario. El ganadero fue víctima, incluso del mismo Estado que no lo protegió. También denunciaron que esas situaciones siguen ocurriendo. Esta noche fue secuestrado un ganadero en Cúcuta. La Comisión de Acusaciones abrió investigación al presidente Iván Duque por las declaraciones de la ex senadora Aida Merlano, en las que menciona que las familias Gerlain y Char compraron votos durante las pasadas elecciones presidenciales. La investigación al presidente Duque fue iniciada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara tras una denuncia del representante David Racero. Simultáneamente, la Fiscalía también abrió de oficio un proceso por las declaraciones de Aida Merlano desde Venezuela, en las que señaló a dirigentes políticos y empresarios de Barranquilla como supuestos cómplices de sus actividades ilegales, incluida la compra de votos. La Fiscalía General de la Nación abrió de manera oficiosa una noticia criminal por las declaraciones de la ex senadora Aida Merlano Rebolledo, que entregó un medio de comunicación desde territorio venezolano. La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia anunciaron un acuerdo para no enviar a Venezuela a sus funcionarios judiciales a ninguna diligencia con Merlano. Es crítica la situación en Ituango, Antioquia. Cerca de 1.000 personas llegaron al casco urbano del municipio huyendo de los combates entre el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Son cerca de 900 campesinos los que salieron desplazados desde varias veredas hacia Ituango por temor a los enfrentamientos armados entre disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Estructuras ilegales de los GAO residuales del Clan del Golfo indujeron este desplazamiento. La información que tenemos de algunas de las personas que se desplazaron es que los contactaron a algunos telefónicamente, a otros llegaron a sus viviendas pidiéndoles que salieran de la región porque va a haber enfrentamientos en este sector. En el Coliseo del municipio de Ituango permanecen refugiados mientras el ejército adelanta combates y retoma el control en la zona. Los incendios forestales en la Macarena fueron extinguidos, pero la fuerza pública se mantendrá allí y en otros parques naturales para enfrentar a los narcotraficantes que están deforestando para sembrar coca. Así lo aseguró el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció hoy que la fuerza pública no le cederá ni un centímetro del territorio a los narcotraficantes que están deforestando los parques naturales y otras zonas protegidas para sembrar coca. La fuerza pública no se va a retirar de las zonas de los parques nacionales naturales donde los criminales pretenden asentarse. El secuestro de 2 soldados que participaban en las acciones de la fuerza pública para capturar a quienes fomentaban los incendios forestales en la Macarena será denunciado ante las autoridades, anunció el comandante de las fuerzas militares. Los guardaparques que están siendo amenazados por los narcotraficantes que deforestan la Macarena se mantendrán en sus zonas, anunció el gobierno nacional. El Consejo de Bogotá llevó a cabo el primer debate de control político por parte de la oposición a la alcaldía de Claudia López. Este se enfocó en denunciar el riesgo de ejecución de más de 6 billones de pesos en obras inconclusas. Este es el elefante blanco más grande y costoso que tiene Bogotá. Se trata del que sería el nuevo comando de la policía de la ciudad. No estaba tan financiado como se dijo. Entonces nosotros tenemos que mirar cuáles son los recursos disponibles. Como este y más de 600 obras entre colegios, hospitales, centros de salud y vías que se contrataron y nunca se terminaron. Hoy la ciudad tiene el riesgo de perder 6 billones de pesos si esta administración no continúa con la ejecución que vienen en obras de infraestructura de la pasada administración. El sector salud lidera el ranking con el mayor monto invertido en obras sin terminar, seguido por el IDU, el acueducto y educación. El sector educación, con 35 colegios, es el sector donde más importancia y prioridad se le debe dar a estas obras que deben continuar su desarrollo. Este es el primer debate de la oposición en el Consejo de la Ciudad, adelantado por la bancada de Cambio Radical. La venta de vivienda nueva en Colombia se disparó. Enero de este año fue el mejor mes para esta actividad en la última década.
De acuerdo con el informe de la agremiación, la comercialización de vivienda nueva durante enero de 2020 fue de 17.984 unidades, lo que equivale a un crecimiento anual del 17,7%. De esta manera, la venta de unidades presenta las mejores cifras para el primer mes de los últimos 10 años. Camacol, que reportó inversiones de los hogares por más de 3.1 billones de pesos, sostuvo que este resultado es la muestra de la confianza de los hogares en la política de vivienda y las oportunidades de acceso a la vivienda formal que trae el programa Mi Casa Ya. La vivienda de interés social continúa destacándose. Y el gobierno tiene listo el decreto que fija cómo, cuándo y dónde se hará la devolución del IVA. El Ministerio de Hacienda reveló un borrador de decreto que establece los mecanismos para compensar el IVA a familias de escasos recursos. El proyecto establece la devolución a las familias inscritas en el Sisbén. El Departamento Nacional de Planeación establecerá las regiones que por sus condiciones de pobreza recibirán el beneficio. Los giros se harán cada 2 meses a través del programa Familias en Acción y del programa de protección al adulto mayor. El proyecto de decreto establece también que el beneficio estará sujeto a la disponibilidad de recursos del presupuesto nacional. Se estima que el costo de esta compensación puede estar cercano a 1,3 billones de pesos al año. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pedirá a los bogotanos realizar un aporte voluntario adicional en el impuesto predial para mejorar la seguridad en Transmilenio. Una carta en este sentido será enviada a cerca de 1,5 millones de propietarios de inmuebles en la capital del país. Algunos han contrastado esta solicitud con lo que prometió López en campaña cuando aseguraba que congelaría el impuesto predial. Los fondos de pensiones, los fondos privados de pensiones, alcanzaron ganancias por 40 billones de pesos en el último año. Según cifras de Asofondos, en 2019 el ahorro de los afiliados al sistema privado de pensiones alcanzó una cifra récord de 281,7 billones de pesos, con una ganancia cercana a los 40 billones de pesos. Por el hecho de que el 2019 fue muy bueno, no podemos perder el panorama de largo plazo. La tasa histórica de rentabilidad ha estado por encima de un 8% real, lo que es excelente en Colombia y en cualquier parte del mundo. Al presentar los resultados económicos del 2019, el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, dijo que el país debe implementar una reforma que amplíe la cobertura del sistema. Tomó posesión del cargo el nuevo ministro de Agricultura, Rodolfo Sea. El presidente Duque le pidió que no permita la politización de las entidades del sector. El presidente Iván Duque, al posesionar esta noche a Rodolfo Sea Navarro como ministro de Agricultura, le entregó un catálogo de programas que incluyen desde aumentar las exportaciones agropecuarias hasta acercar las entidades y los presupuestos a los pequeños y medianos agricultores, pero sobre todo, según subrayó el jefe de Estado, no permitir la politización de las entidades dependientes de su despacho. No podrá jamás abrirse el espacio ni al clientelismo ni a la politiquería. El nuevo ministro dijo que esa será su bandera de trabajo. Las entidades del sector agropecuario deben seguir por la senda que ha trazado este gobierno de tener gente técnica en cada una de esas entidades. Los gremios del sector agropecuario, por su parte, celebraron la instrucción presidencial. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,54% a 1.622 puntos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más subió con una valorización de 4,03% a 2.580 pesos. La acción preferencial de Carvajal fue la que más cayó con una pérdida de 5,66% a 5.000 pesos. La acción preferencial de Bancolombia fue la más negociada de la jornada al movilizar más de 85.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.431 pesos con 60 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.210 pesos y la venden entre 1.240 pesos. Un euro cuesta 3.722 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 5 centavos. El azúcar se transó en 14,73 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $51 con 30 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $55 con 60 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.330 pesos. Al menos 30 personas resultaron heridas cuando un automóvil embistió una procesión en el centro de Alemania.
El incidente sucedió poco antes de las 3 de la tarde en la ciudad alemana de Wolmarsen, cuando un carro de color gris metalizado embistió a la multitud que participaba en un carnaval tradicional de la ciudad. El conductor, un hombre de 29 años, quien resultó herido, motivo por el cual no ha podido declarar, fue detenido minutos después y la policía por ahora desconoce el motivo, y aunque se abrió una investigación por intento de homicidio. Según la policía local, la embestida fue intencionada. Además, testigos afirman que el sospechoso aumentó su velocidad antes del choque. El atropello masivo contra la procesión dejó al menos a 30 personas heridas. Entre los afectados hay niños y heridos de extrema gravedad.